Hola a todos, aquí les comparto un nuevo spoiler de esta gran serie Knockout de Serious basados en la novela Biel. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Kim apretó los labios con frustración. En ese momento había respondido solo para evitar más preguntas, pero en los 2 meses que llevaba en casa no había encontrado una respuesta sobre qué trabajo quería hacer. El problema de muchos recién graduados puede ser la preocupación por no encontrar trabajo. Sin embargo, para Kirin, que se graduó con honores y varios certificados de actividades extracurriculares, había sido invitado por varias grandes empresas privadas después de sus prácticas, debido a su destacada labor, pero a pesar de eso rechazó las ofertas sin dudarlo, principalmente porque no le gustaba la idea de estar sentado frente a una computadora todo el día. Aunque la carrera de administración de empresas ofrecía muchas opciones laborales, no había encontrado algo que realmente quisiera hacer. No sé qué trabajo quiero hacer. Kirin tuvo que admitir al ver la expectativa en los ojos de su padre. Cuando elegiste estudiar administración, ¿qué trabajo querías hacer? Nunca lo pensé. ¿Qué dijiste? Kirin sonrió sabiendo de antemano que su padre reaccionaría así. ¿Estás diciendo que cuando elegiste esta carrera nunca pensaste en tu futuro? La gente debe vivir en el presente, ¿no, papá? Kirin respondió con descaro, haciendo que Kachin se llevara las manos a la cabeza en frustración antes de sacar un frasco de inhalador del bolsillo de su camisa y aspirar profundamente varias veces mientras miraba a Kirin con ojos enojados. En serio, ¿nunca has tenido un sueño o pensado en qué querías ser cuando crecieras? Sí. Kirin asistió con entusiasmo, haciendo que su padre se sintiera un poco aliviado al pensar que, al menos, la conversación estaba yendo en la dirección correcta. Sin embargo, solo unos segundos después, Kirin destruyó las esperanzas de su padre por completo. Quiero ser pirata y buscar tesoros escondidos en alguna isla. Así, papá, ya no tendrás que estar pegado a esos números grandes los días 1 y 16 de cada mes. Increíble que te hayas graduado con honores. Kachi negó con la cabeza, pensando que su hijo debe ser alguien que es bueno en teoría, pero no sabe aplicarlo en la vida real. Y esto no es culpa de nadie más que de su padre y su madre, que lo criaron como si fuera un tesoro frágil. ¿No sabes que dicen que los niños con imaginación son niños inteligentes? Puedes tomarte esto en serio, Kirin. Kachin hizo el ademán de empujar a su hijo desde la plataforma, pero Kirin lo vio venir y se movió a tiempo. ¿Cuántas veces tengo que recordarte que ya no eres un niño? Lo sé, solo estaba bromeando. Kirin sonrió ampliamente, aunque esta vez su sonrisa no logró calmar a su padre, que aún tenía el ceño fruncido. Si no sabes qué trabajo quieres hacer, ¿por qué no abres una cafetería en nuestro huerto de cocos? He visto que últimamente están muy de moda, tenemos la tierra, así que no necesitas alquilar ni comprar. Te prestaré el dinero para empezar y cuando ganes me lo devuelves. ¿Estás sugiriendo esto a alguien que ni los perros quiere comer su comida? Puedes contratar a alguien, tú solo administra el negocio según lo que estudiaste y vende los productos del huerto que tu madre hace. Si es una idea tan buena, ¿por qué no lo haces tú? Kirin, estoy tratando de ayudarte a encontrar trabajo, ya eres adulto. No deberías necesitar que tu padre te esté aconsejando todo el tiempo, pero estoy trabajando para el huerto, papá. Trabajando, Kachin arqueó una ceja. Haces la contabilidad a fin de mes y llevas los dulces a las tiendas 3 veces por semana. El resto del tiempo lo pasas divirtiéndote o saliendo con tus amigos. ¿A eso le llamas trabajar? Bueno, sí. Kirin respondió inicialmente, titubeando, pero luego con firmeza, pensando que no era algo tan grave como para que su padre se preocupara. Si fueras un empleado y no mi hijo, te habría despedido en los primeros 3 días. ¿Estás diciendo que quieres que me vaya? Kirin se levantó, poniéndose de pie con las manos en la cintura y mirando a su padre con disgusto. Si no quieres trabajar aquí, entonces busca trabajo afuera. Vive tu vida como debes, no como un vago, dejando que tus padres te mantengan. ¿No crees que estás siendo un poco duro, papá? Sí,
Y puedo ser aún más duro si sigues siendo así de flojo. Voy a decirle a mamá, dijo Kirin mientras se marchaba furioso. Kachi no pudo evitar gritarles mientras se alejaban. Sí, dile a tu madre que voy a recortarte la mesada y sacarte del trabajo en el huerto. Solo te quedarás con un techo sobre la cabeza.